va conectando a la gente. Nada, darte las gracias por dejarme participar en uno de tus directos y nada, darte las gracias por divulgar también lo que es nuestra profesión tan bonita, ¿no? Y hacerlo de manera tan didáctica y sencilla, que la verdad que se agradece mucho. Pues lo mismo te digo, Daniel, yo me flipan tus publicaciones, te lo digo directamente. Además les pones animaciones y todo, y conceptos que son súper farragosos, y además que yo los recuerdo de la universidad, de estudiarlos para los exámenes, algunos hasta los odiaba, ¿no? Que había que Sí, hincar codos, y tú le pones un los poco de haces muy imágenes amenos. y movimiento va muy bien, la verdad. Sí, sí. Y bueno, veo que se ha unido mucha gente y tal. Bueno, y nada, pues gracias a ti también, que bueno, esto le da valor, ¿no? Pues si no estaría aquí yo solo hablando. Y seguro que tú nos puedes explicar muchas cosas. Claro que sí, seguro que sí. Vale. Pues hoy tenemos, no sé si esperar 5 minutos. Bueno, es que en Como general, quieras. bueno, si acaso te voy presentando un poquito. Vale, Vale, pues hoy tenemos a Daniel. Él trabaja en Barcelona como yo, tiene consulta por ahí. Nunca he estado, espero estar algún día. Y se dedica a niños y adolescentes. exacto. eh, lo cual es un tema bastante complicado, que yo personalmente no toco, yo solo me dedico a adultos. Y entonces Nada, lo he querido invitar porque él nos puede dar un poco la, digamos, la parte más evolutiva, ¿no? De cómo se puede generar, un- ser resiliente, ¿no? O al menos, bueno, no sé, Daniel, mejor que te expliques tú, pues no sé si lo estoy explicando bien. sí, sí, vamos a explicar un poco el concepto de resiliencia, ¿no? Cómo se aplica a la psicología. Veremos también que no solo existe la psicología, sino que en otras ciencias también se trata la resiliencia y qué características tiene, ¿no? Que eso yo creo que es lo más importante y cómo podemos fomentarla, ¿sí? Porque mucha gente dirá, bueno, pero esa de la resiliencia, que solo lo tienen unos cuantos elegidos, unos héroes, o realmente lo podemos desarrollar o promocionar todos. Entonces, yo creo que es un concepto bastante novedoso, ¿sí? Que se lleva utilizando un tiempo, pero que es bastante novedoso y que muchas veces se entiende pues a diferenciar un poco, ¿no? de lo que realmente es. Entonces yo creo que es importante su definición, sus características y realmente cómo promocionarla, ¿no? Cómo desarrollarla tanto en niños como en adultos. O sea, esto no va de edades, sino de personas que realmente lo pueden desarrollar. Perfecto, me parece súper interesante. Para quien no lo sepa, la resiliencia es un término heredado de la física y es Ujú. la capacidad que tienen algunos metales de, después de recibir un golpe, pues volver al estado original, ¿no? Entonces, Exacto. pues esta definición pues ha adoptado la psicología, ¿no? ¿Qué Sí. podemos hacer para que las personas, después de recibir golpes o traumas, pues puedan volver a rehacer su vida y, digamos, volver a recuperar el timón de, de su vida, ¿no? Aunque me repito un poco. Sí. Así es, así es. Vale, antes de empezar, quiero preguntar que a veces hay problemas con esto. ¿Qué tal se me escucha? ¿Qué tal le escucháis a Dani, a Yeko, algo raro? Si alguien es tan amable. ¿Tú, Dani, me escuchas bien? Ay, Yo te he por mi llamado parte te Dani, escucho perdona. fenomenal, la verdad. Mira que no llevo ¿Y tú cascos ni nada, pero te escucho perfecto. O sea que por mi Vale, parte ningún perfecto. problema. ¿Tú me escuchas Yo bien? también. Yo te escucho perfectamente. Perfecto. Vale. ¿Y alguien del público nota algo raro, eco? ¿Todo bien? Ah, perfecto. Bien, Qué maravilla. Qué maravilla. Porque he tenido unos problemas últimamente y sí, digo, un problema solucionado es un problema menos. pues la verdad que Y sí. tanto que Vale, pues a ver, yo de la resiliencia, la verdad, tengo que reconocerte, Daniel, que estaba un poco dudoso, ¿no? Pues Ujú. tengo que reconocer que, te lo digo directamente, que hay mucho vendemoto, ¿no? Que dices, bueno, tú, Sí. pase lo que te pasa, tú te puedes sobreponer rápidamente de esto y tienes que ser fuerte y tal. Pero bueno, es que yo y tú bien lo sabemos que tenemos a gente que atendemos en consulta que ha pasado cosas muy fuertes y evidentemente de eso no te puedes sobreponer como si nada y tampoco puedes decir, ala, lo olvido, ¿no? Que eso, ¿cómo es posible, no? Sí, sí, sí. Hay situaciones adversas, pues muy cotidianas que realmente nos podemos sobreponer muy fácilmente, pero realmente hay otras mucho más difíciles, ¿no? Como puede ser el proceso de un duelo o la muerte de alguien cercano. Entonces, claro, el concepto de la resiliencia puede estar presente,
pero los tiempos, el tiempo no va a ser el mismo. Entonces, yo creo que es importante, no sé si te parece bien, José Luis, que explique un poco el concepto, ¿no? La definición de resiliencia, para entenderla no solo desde el ámbito de la física, ¿no? Que está muy bien, sino también de la psicología. Entonces, me gustaría contextualizarla un poco antes y ver de su raíz, ¿no? Eso es lo que comentabas anteriormente, que viene del latín, que es resiliere, que es rebotar, ¿no? Entonces, decías muy bien, desde hace muchos años se utiliza en el campo de la física, ¿no? Para hablar de la elasticidad de un material, ¿no? Cómo se puede doblar o estirar un material bajo una presión y después volver a su posición original, ¿no? Entonces, ya viendo esta definición, dices, ostras, hay similitudes realmente con lo que puede ser una persona resiliente, pero también en la medicina se lleva utilizando bastante tiempo, ¿no? Que es para la capacidad de expresar, ¿no? Que un hueso crece en la dirección correcta después de una fisura. Entonces, ya con estas dos definiciones, aunque no sean del campo de la psicología, ya se ve que algo tienen, ¿no? Que definen, pues, cómo es una persona resiliente, ¿no? Una persona que ante una situación externa o una presión externa, situación adversa o cualquier evento desestabilizante, pues su vida cambia y cómo es capaz de reponerse ante esa situación y volver a su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, un autor, un psicólogo muy bueno, que es Luis Rojas Marcos, que en su libro de Cómo superar la adversidad explica muy bien lo que es la resiliencia, nos da una definición que engloba un poco todos sus términos, ¿no? Porque nos dice que es la capacidad para desarrollar o formarse hacia el futuro, ¿no? Cuando presentamos un evento desestabilizante, ya sea una situación, ya te digo, puede ser una situación adversa que más o menos podamos controlar, una situación realmente grave, un trauma grave, ¿sí? Pero no solo eso, sino que también la resiliencia trata también del tema de decir, ostras, la resiliencia no es absoluta, ni una vez lograda, ya la tienes lograda para siempre, sino que es un proceso evolutivo y va cambiando según las situaciones. Podemos llegar a ser resilientes en una situación que más o menos la tenemos controlada y después llegar a una situación más grave y que por un momento nos supere. Entonces, no es algo que digas, vale, ya soy resiliente, me pongo la capa de superhéroe y voy a superar todo en la vida como si no pasara nada. Entonces, es un proceso evolutivo, ¿no? Y tenemos que ir adaptando esa resiliencia, viendo cómo superamos las adversidades según su gravedad y según el tiempo que necesitemos para superarlas. Entonces, yo creo que esta definición lo recoge bastante bien. Claro, sí, es interesante. Y también, no sé si lo has comentado, los recursos, ¿no? Que a veces se nos olvida esto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora con lo del COVID, que hay mucha gente que se ha quedado con menos ingresos, ¿no? O que directamente se ha quedado sin ingresos, ¿no? Sobre todo pequeños empresarios. Y, bueno, es que lo ves muy claramente, o sea, más claro el agua, ¿no? La gente que está teniendo menos problemas para esto, gente que tiene un colchón económico, ¿no? Que tiene ahorros, ¿no? Entonces no le impacta tan profundamente, ¿no? Igual que el contexto donde estés tú viviendo, ¿no? Si tú estás viviendo con una pareja que te lleves bien, pues no es lo mismo que estar viviendo ahí en un piso patera, ¿no? Por poner otros temas, ¿no? O con una pareja conflictiva, ¿no? Hay una serie de recursos, una serie de factores protectores, una serie de pilares de la resiliencia que se suelen decir, que son muy importantes. O sea, los trata muy bien también Luis Rojas, que nos dice que hay 6 pilares fundamentales que estructuran, ¿no? Nuestra personalidad y nuestra forma de ser y nos permiten llegar a ser resilientes. ¿Tenemos que tener los 6 a la vez de desarrollo? No hace falta, pero sí que es necesario pues promocionar o desarrollar estos pilares para que cuando se dé una situación adversa o cualquier complicación podamos sobrellevar la situación. Entonces, si te parece bien, te comento cuáles son los pilares de la resiliencia para que la gente también entienda un poco por dónde van los tiros y cuáles son los recursos que realmente hacen que nazca, por así decirlo, esta capacidad del ser humano. Podemos comentarlos uno por uno, si te parece bien. Sí, a lo mejor me extiendo un poco, ya te digo, porque este campo me interesa bastante y el trabajo final de grado de la universidad lo hice sobre ello y entonces fue cuando me interesé más y la verdad que me gusta bastante explayarme para que la gente también entienda qué es y cuáles son sus características. Entonces, bueno, decir eso, ¿no? Que hay unos 6 pilares fundamentales para la resiliencia. El primero de todos es tener conexiones afectivas, ¿no? Es decir, relacionarse. Solo sea
con una persona. O sea, no importa que sean una, dos o tres, o sea, aunque solo sea una, ya es fundamental para que se dé este paso de resiliencia. Las conexiones afectivas son totalmente necesarias para que cualquier persona pueda construir o desarrollarse hacia el futuro, con un sentido, ¿sí? Entonces, esto Boris Cyrulnik lo conoce como el sostén emocional, ¿no? El tener una persona que en momentos difíciles puedas tener un vínculo afectivo con ella, aunque no sean tus padres, aunque no sea una persona cercana, sino que lo conozcas, pues yo qué sé, del trabajo, pero hayas creado una conexión afectiva lo suficientemente arraigada para tener esa confianza de hablarlo con ello, ya es un pilar que nos proporciona una cierta promoción de esta resiliencia, ¿no? Ya, un confidente. Exacto. Después están las funciones ejecutivas, ¿no? También el cómo administramos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas, junto con la introspección, ¿no? La recapacitación de tomar la mejor decisión, ¿no? Este sería otro punto también importante. Sí, importantísimo. Otro, el centro de control interno. O sea, esto muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene que tener. Mantener el sentido de autonomía y permitir dominar nuestras propias circunstancias es muy importante. Y te lo puedo poner con un ejemplo de una investigación que hicieron. Esta es una investigación ya de hace años, creo que era del 75 o así, en la cual hacían un estudio de las muertes provocadas por un tornado, ¿no? A qué se debían, ¿no? Y entonces vieron que las personas que sitúan el centro de control dentro de ellas mismas y piensan que su futuro depende de lo que ellos decidan, afrontaban los pliegos de una manera más segura y precavida. En cambio, las personas que sitúan el centro de control fuera de ellos mismos, ya sea el destino o lo que sea, tienen más posibilidades de enfrentarse al peligro de manera más pasiva y, en consecuencia, de una manera más peligrosa y más consecuente con una posible pérdida de la vida. Entonces, vemos como el centro de control, ¿dónde lo ponemos? Si dentro de nosotros mismos o fuera, tiene bastante importancia. ¿Sí? Sí, cierto. Y además, en esto, si me lo permites, también hay mucha gente que después de un evento pues tiende a revivir, ¿no?, lo que ha pasado y está con los nervios a flor de piel, ¿no? Y eso lleva también mucho a esta impulsividad, ¿no?, que vemos, y realmente es parte del trabajo terapéutico, es eso, ¿no?, devolver un poco el control y pasar de revivir a solamente recordar, ¿no?, sin esta carga ahí tan molesta, emocional, y sin estas pesadillas ni recuerdos que te alteran. Sí, dominar nuestras propias circunstancias y decir, bueno, yo tengo una cierta autonomía y puedo controlar la situación. Entonces, es un punto también muy importante. Ya te digo, los que hemos tocado son, al final, todos son importantes, ¿sí? Porque ya verás, los siguientes también son bastante importantes. Pero estos son, la verdad, que las conexiones afectivas, como las funciones ejecutivas y el centro de control interno, son vitales para la promoción de la resiliencia. También tenemos otro, como es la autoestima, ¿no? Es la confianza que depositamos en nuestras propias facultades, ¿no?, que nos ayuda a superar estas situaciones adversas. Entonces, la autoestima más beneficiosa es la que nos permite, uno, aceptar con seriedad las cosas que realmente no podemos cambiar. Dos, que nos infunde el valor para cambiar aquellas que sí que podemos cambiar. Y tres, que nos inspira la sabiduría, por así decirlo, para distinguir estas dos primeras, ¿no? De decir, vale, aquí puedo atacar y aquí no puedo atacar. Ante circunstancias que realmente se nos escapan de las manos y no podemos cambiar, por mucho empeño que pongamos, realmente vamos a minar nuestra autoestima en algo que realmente es así y no se puede cambiar. Entonces, la autoestima es eso, ¿no? De valorar realmente, aquí puedo atacar, aquí no puedo atacar. Si no puedo atacar, no voy a gastar todos mis recursos en esto, cuando realmente lo único que voy a conseguir es minar mi moral porque no he podido conseguirlo. Sí, a veces es tan importante empoderarse como renunciar, ¿no? Porque las quimeras imposibles, mejor dejarlo, ¿no? Estas odiseas ahí que no van a ningún lado. Sobre todo, tú también lo tendrás, ¿no?, de experiencias de gente que ha tenido problemas con algún familiar, ¿no? Y piensas, pues yo voy a esforzarme para que me pida perdón, para que se arrepienta, y a lo mejor, tal como es el otro familiar, pues no lo va a pasar en la vida, ¿no? Claro. No hay un recurso, un rencor. Sí, al final hay que entender también que podéis tener diferentes puntos de vista y nunca vais a llegar a un acuerdo común de decir, bueno, pues mira, nos perdonamos porque tenemos puntos de vista diferentes y habrá en cosas que no nos pondremos de acuerdo, pero
pero intentar cambiar las cosas y concordar en todo, al final no lo vamos a conseguir y lo único que va a hacer es minar un poco nuestra moral de decir, ostras, pues realmente no podemos llegar a un acuerdo. Entonces también es importante esa autoestima, ¿no? De decir, pues vale, sé lo que puedo cambiar, sé lo que no puedo cambiar, vamos a ello, ¿sí? Después, otro punto importante serían los pensamientos positivos, ¿no? Que esta también tiene bastante polémica, ¿no? El pensamiento positivo, que es valorar con sensatez las ventajas y desventajas de las decisiones, ¿no? De las que podemos tomar y ayudar a luchar contra la adversidad sin desmoralizarnos. Entonces, en este concepto es muy fácil caer en la subjetividad, ¿no? Y en vez de valorar ventajas y desventajas, caer que solo ignoramos los aspectos negativos de las cosas antes de tomar una decisión y caemos en esta subjetividad en vez de mirarlo con objetividad y decir, vale, tenemos estas ventajas y desventajas y tenerlo todo en cuenta. Entonces, el pensamiento positivo, perdón, no es todo happy, todo bien, vamos hacia adelante, me da igual lo negativo, yo tiro para adelante, sino decir, vale, vamos a poner en la balanza positivo, negativo, desventajas, ventajas, y entonces afrontar la situación sin desmoralizarnos, eso sí. Sí, aquí estoy totalmente de acuerdo. De hecho, además, ser demasiado pesimista te inmoviliza, ¿no? Como bien lo sabemos nosotros, porque no haces nada. Digo, ¿para qué voy a hacer algo si todo es terrible y yo no tengo ningún tipo de poder, ¿no? Estoy indefenso, ¿no? Caer en este pensamiento es peligroso y es fácil caer cuando te da un golpe la vida. Sí. Y por otro lado, el pensar, bueno, voy a ser optimista y no va a pasar nada, tampoco te hace preparar para nada, ¿no? Porque piensas, bueno, ¿para qué voy a ahorrar si va a salir todo a salir de boca, ¿no? Pues tampoco es eso, ¿no? Sí. Al final, ser tan positivo, cuando viene realmente la hostia, ¿no? Dices, ostras, pues realmente no estaba valorando las cosas objetivamente y no estaba viendo lo que había de desventajas en realizar esta acción. Entonces es muy importante eso, ver tanto ventajas, no ser ni muy positivo ni muy negativo, ¿no? Sino ver ventajas y desventajas de una manera objetiva, por así decirlo. Y por último, el último pilar, pero no menos importante, es tener motivos para vivir, es encontrar el sentido a la vida, una búsqueda de la razón de ser de las cosas, es la fuerza fundamental, ¿no? Para que nos mueve a los seres humanos, ¿eh? Entonces, un ejemplo, una frase que dice Luis Rojas Marcos, haré mucha referencia a Luis Rojas Marcos porque es un autor que me ha marcado mucho, y encuentro bastante coherencia en lo que dice. Entonces, decía una frase para explicar este pilar de la resiliencia, que son los motivos para vivir, que era, espérate que me acuerde, también, la memoria falla, nos decía que bueno, un hombre, una persona, puede estar, no sé si eran 40 días sin comer, 3 días sin agua, 7 minutos sin respirar, pero solo unos segundos sin esperanza. Entonces, esta frase refleja muy bien lo que es, pues esos motivos para vivir, para decir, bueno, vamos a poner todo en el asador y vamos a ir a por ello, porque si realmente tenemos todos los otros pilares de la resiliencia, pero motivos para vivir no tenemos, muy difícilmente vamos a promocionar, vamos a desarrollar o vamos a construir una resiliencia que nos ayude ante factores de riesgo o ante situaciones adversas. Entonces, es un punto también muy importante en este aspecto. Sí, lo es. De hecho, es famosísimo, que me extraña que no lo hayas referenciado, bueno, porque no es de Luis Rojas, que es el hombre en busca de sentido de Víctor Frank, ¿no? Exacto. Que sí. Vamos, cada conversación de residencia sale el ejemplo, ¿no? Que para quien no lo conozca, bueno, yo creo que lo conoce todo aquí, que ahora es un superviviente, psiquiatra superviviente de un campo de concentración de los nazis, creo que de Auschwitz o alguno de los de ahí al lado, no recuerdo exactamente. Pero también lo mismo, él durante toda la estancia en el campo de concentración logró guardar unos pequeños apuntes de un trabajo de doctorado de investigación y estuvo toda la estancia ahí escondiendo los apuntes, pasando tantos sitios, de un sitio a otro, y al final salió y solamente almacenaba esto, porque luego descubrió que su familia había fallecido y tal, pero aquello de tener la investigación y poder continuarla le dio un poco de ánimo para poder seguir. Exacto. Quizá fue su factor de protección, ¿no? A seguir, a superar la adversidad que estaba viviendo. Claro.
Entonces, Importante. de estos pilares tenemos los factores de protección, ¿no? Que muchas veces cuesta, ¿no?, diferenciar entre pilar de la resiliencia o factor de protección. Factores de protección específicos lo que hacen es promover o desarrollar esta resiliencia, ¿no?, que hemos cimentado con los pilares. Pero muchas veces estos factores protectores son muy parecidos a los pilares de la resiliencia. Por ejemplo, la autoestima, los pensamientos positivos forman parte también de los factores protectores. Entonces, muchos autores dicen, bueno, entonces, ¿dónde marcamos la línea, ¿no?, entre pilar de la resiliencia y factor de protección? Y al final dices, ostras, ¿hace falta marcar la línea? Porque ambos conceptos buscan el mismo objetivo, ¿no?, que es la construcción de la resiliencia. Entonces, que esté presente en los pilares de la resiliencia no quiere decir que no tenga que estar presente como factor de protección, sino que pueden ser comunes en las dos, porque las dos van encaminadas a lo mismo, a la construcción de la resiliencia. Entonces, los factores de protección los podemos dividir en dos, básicamente, ¿no?, que serían los factores individuales, puede ser la autoestima, la seguridad en sí mismo, locus de control interno que ya habíamos comentado, el optimismo, la fortaleza personal, la resolución de problemas. Hay bastantes, ¿no? Y después tenemos los factores de protección sociales o familiares, ¿sí? Tener un adulto significativo en nuestra vida o un apego parental, vínculos afectivos, un reconocimiento de nuestros esfuerzos y de nuestros logros, una buena escuela, una comunidad en la que te sientes integrado, ¿sí? O sea, son distintos factores de protección que promueven la resiliencia aparte de estos pilares que ya habíamos comentado, ¿sí? Entonces, como ya te comentaré más tarde, los factores de protección también tienen otra función que ya veremos, ¿no?, que tiene mucho que ver con el tema de cuándo no se da la resiliencia, ¿no? Claro, aquí también, a lo mejor me adelanto en el tema, ¿no? Lo que, como lo tengas organizado, pero a veces estos factores de protección se pueden volver factores de agresión, ¿no? Porque, por ejemplo, las agresiones que tienen que ver con familiares directos, ¿no? O incluso por los propios padres, o por ejemplo, hemos hablado muchísimo en mi canal de Instagram del bullying, ¿no? Que las consecuencias son bastante fatales, ¿no? Porque aquellos que son compañeros te agreden, ¿no? Y encima la escuela muchas veces no te protege, sino que mira hacia el otro lado o hace la vista gorda, que una persona que sufre bullying lo ve como una traición horrorosa y con razón, porque yo creo que la tienen completamente. Exacto. Y además es curioso, ¿no? Porque cuando nosotros lo sabemos muy bien, ¿no? Cuando hay una huella del trauma, es peor mucho peor, cuando es alguien intencionado, que además lo conoces, que cuando es algo fortuito, ¿no? O sea, la huella ahí queda, pero bien marcada, ¿no? Y se queda la pérdida casi completa de la confianza en los demás, ¿no? Es algo... Sí, cuando alguien lo consideramos alguien de nuestras conexiones afectivas, por así decirlo, más cercanas y nos falla, entonces eso nos marca mucho más que si es alguien externo que realmente no nos importa tanto. Entonces, el ámbito escolar, el familiar y el propio son las tres vertientes más importantes para la resiliencia, que si no se dan alguna de estas, lo que estamos haciendo es entorpecer su aparición, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas, que si sufre bullying en el colegio, depende de la actuación del profesorado y del director del colegio y todo el equipo que lo forma, depende de cómo actúen, puede entorpecer mucho más la aparición de la resiliencia que favorecerla, ¿no? Porque si tienen un papel secundario o omiten esa información o no tratan al alumno como deberían de tratarlo, estamos quitando una vertiente de los tres pilares básicos para que se fomente, que es muy importante. Entonces, ¿se podría dar con el ámbito familiar y el propio del propio sujeto? Sí, pero obviamente, si tuviéramos los tres, nos beneficiaríamos mucho más de esta capacidad que tenemos, ¿no? Sí, evidentemente el apoyo real y el percibido son importantísimos. Y de hecho, además, la gente que ha sufrido bullying o maltratos en la infancia se ve como, por decirlo de alguna manera, llaneros solitarios, ¿no? Como que no pueden confiar en nadie, ni en ningún organismo, ni en ninguna institución. Es unas creencias terribles, ¿no? Fomentando mucho la soledad. Y la Exacto, incomprensión.
En el tema de, igual que comentamos en el ámbito educativo, también pasa en el ámbito familiar, en los niños, niñas que han sufrido maltrato doméstico o maltrato familiar durante su infancia, pues esta parte del ámbito familiar, esta función parental que no está presente, también les puede afectar. No obstante, en muchos estudios dicen que bueno, si pueden sustituir la figura paterna, aunque no sea su padre, pero haga su función, o su madre, y haga su función parental, son la función nutriente, función socializadora y la función de escolarización, puede ser que pueda desarrollar este ámbito familiar tanto como una persona que realmente no ha sufrido esos maltratos, ¿no? Que esa es la gracia también de la propia resiliencia, ¿no? Superar la adversidad y aunque no tenga el apoyo de los padres o de uno de ellos, poder seguir hacia adelante aunque la conexión afectiva sea con otra persona o la función parental la cumpla otra persona que no sean ellos. Vamos, mejor no tener padre o madre que un mal padre o madre. Resumiendo. Sí. Ya los niños se pueden buscar la figura referente que ellos elijan. Sí. Entonces es importante cuando hablamos si los padres o la escuela pueden ayudar a que los niños pues, sean más resilientes, es importante recalcar que todas las personas podemos ser resilientes, ¿sí? Algunas personas les favorecerán algunos factores o algunos factores de protección o pilares tendrán más desarrollados y otros, pero al final, si todos hacemos una promoción, una construcción hacia la resiliencia y nos centramos en aquellos detalles, en aquellos factores, en aquellos pilares que realmente la fomentan, podemos llegar a ser resilientes. Entonces, a partir de aquí, ¿pueden ayudar? No es que puedan ayudar, sino que la fomentan directamente. Es necesaria su presencia para que pueda llegar a ser resiliente la persona. En el ámbito educativo, lo que te comentaba, o sea, el papel del profesorado tiene un papel muy importante, ¿sí? Entonces, con pequeñas cosas podemos hacer una gran promoción de la resiliencia, como puede ser establecer unas expectativas reales en el alumno, ¿no? Que ayudarlo a ver sus puntos fuertes y encontrar formas de superar las situaciones adversas. O ya sea que el maestro sea capaz de crear un vínculo que le proporciona pues una confianza y seguridad al alumno. O tratar al alumno como igual en valor e importancia, es decir, mostrar el respeto que se merece la persona a pesar de las situaciones que haya vivido o que esté viviendo. O también muy importante, mirar al menor más allá de su rendimiento académico, porque muchas veces nos quedamos en si saca buenas notas o saca malas notas. Este es buen alumno, mal alumno porque ha sacado un 5 en catalán o en castellano y un 4 en sociales. Ostras, también tenemos que pensar que detrás de esos éxitos o fracasos del menor en el ámbito educativo, pues hay un dolor o hay un sufrimiento existente detrás de esto, ¿no? Que puede ser por una situación adversa. Entonces, sí. Es muy importante también que estas cosas, estas promociones se pueden realizar por parte del profesorado sin requerir unas horas extras ni decir, pues mira, vamos a dedicar unas horas del día a la promoción de la residencia, sino que se pueden ir haciendo pequeñas estrategias para adaptarlo al horario lectivo del colegio. Es decir, una pequeña estrategia sería involucrar al alumnado en la evaluación de sus propias actividades y establecer metas en ellos mismos. Así, lo que hacemos es focalizar su introspección. O, por otro lado, brindarles la oportunidad a los niños de trabajar en la colaboración. Así fortalecemos los vínculos afectivos entre ellos. O participar en reuniones para solucionar problemáticas, ya sea del colegio o de la propia aula. Así también fortalecemos la iniciativa. O sea que dentro del papel del profesorado es muy importante y además no requiere un tiempo excesivo, por así decirlo, un tiempo dedicado exclusivamente a la promoción de la resiliencia, sino que se pueden ir haciendo pequeñas adaptaciones en las horas lectivas que tenemos de las diferentes clases para fomentar su aparición. De hecho, es curioso que lo menciones porque hay mucha gente, muchos padres especialmente, ¿no?, que tienen niños con necesidades especiales y muchas veces se quejan de esto mismo, ¿no? Es que lo llevamos al centro y en el centro están haciendo hincapié de, no, es que tiene que aprender los contenidos curriculares, tiene que aprender matemáticas, historia y tal. Y los padres reclaman pues todo esto, es decir, no, es que a mí me gustaría que por encima de esto mi niño pues supiera desenvolverse en el día a día, ¿no? Saber manejar dinero, saber ir del colegio a su casa bien, saber preguntar direcciones, este tipo de cosas, ¿no? Saber resolver problemas y es bastante curioso que me lo comentes.
Porque los Sí, cuesta mucho. al final, si realmente el alumnado tiene unas necesidades educativas específicas que realmente se pueden suplir, pues haciendo horas lectivas pues dedicadas específicamente a él, pues siempre es beneficioso. Pero el hecho de dedicar una hora específica a fortalecer la resiliencia no es necesario, ya que se puede adaptar a las propias asignaturas que se dan, ¿no? Con estas pequeñas estrategias que no requieren de mucho esfuerzo o mucha dedicación para decir, bueno, pues vamos a buscar la oportunidad para que los niños colaboren entre sí y así fortalezcan sus vínculos afectivos. O sea, son pequeños detalles que, bueno, si requieren una cierta implicación por parte del profesorado, pero que seguro que si se lo comentas así, en vez de decir, bueno, ahora tenéis que dedicar 2 horas o 3 a fomentar la resiliencia y dedicar horas que no selectivas a ello, será más difícil, ¿no? Claro, y de hecho hay mucha reclamación, ¿no? También lo que es, quizás me voy un poco de tema, pero la educación afectivo-sexual también está muy descuidada tradicionalmente en España. O sea, bueno, yo no sé tú, pero yo tuve una clase, he tenido una clase en la vida que nos explicaban del embarazo, ya está, para de contar. Sí, la verdad, sí. La verdad que está bastante descuidado ese tema y se tendría que hacer un poco más de hincapié en fomentar, pues eso, ¿no? El hablar de ciertos temas que realmente son necesarios para nuestra vida cotidiana. Muchas veces se enfoca todo a lo lectivo, ¿no? Al saber sumar, restar, cuando realmente no lo estás aplicando a la vida cotidiana, como puede ser ir a comprar el pan y que te den el cambio bien o cualquier cosa así. Entonces, Claro. Ahora han hecho una pregunta y tal que hablaban de la educación emocional y también he visto antes de preguntando por el plan Bolonia. Y bueno, la educación emocional es un concepto similar a resiliencia, ¿no? Que tiene mucho que ver en saber gestionar las emociones, ¿no? Y exacto. es muy importante todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo la próxima semana tengo previsto hacer unas publicaciones que tienen que ver con conductas de autoafirmación y ahí Ujú. también es importante, ¿no? Saber expresar tus valores, tus opiniones, expresar cuando algo te agrada, desagrada, saber pactar, saber negociar, saber decir que no. Y eso son cosas que también entran dentro de lo que es la resiliencia, ¿no? Porque Exacto, sí, sí. mm, muchas veces la gente de resiliencia se deja llevar un poco por la marea de los acontecimientos, ¿no? Y entonces una de las cosas que se fomentan es decir, bueno, vamos a ver, recuperar, ¿no? O muchas veces, pues, parar una relación abusiva o cosas así es el foco principal, ¿no? Sí, la verdad que la educación emocional es totalmente necesaria por eso, ¿no? Por lo que comentas y además, pues el regular las emociones, saber lo que estamos sintiendo, saber qué nos pasa, cómo podemos regularlo y además conocer las emociones de los demás, ¿no? Porque muchas veces me he encontrado casos de decirle, ¿pero qué te pasa? Y no lo saben porque realmente no saben cómo se llama esa emoción o qué es eso de sentirse así, ¿no? Entonces ponerle nombre a las emociones también hace que el suflé de preocupaciones de no saber qué me está pasando, también vaya menos, ¿no? Entonces Sí, ahí, estoy rayado. muchas veces se Dice, basa pero en ¿qué estoy te, rayado, ¿no? Y ya está. Esa es la emoción comodín, ¿no? Cuando no estoy ni feliz ni triste. Entonces los que esa... nos estáis escuchando, perdona, no digáis estoy rayado, que hay más vocabulario. Exacto. Bueno, dice Daniel, que también te he interrumpido sin querer, perdona. Nada, eso, lo que comentábamos antes, ¿no? El ámbito educativo es muy importante y también el ámbito familiar. O sea, al final sí, puede haber un maltrato familiar o un maltrato que es un factor de riesgo para el niño o la niña, que también se Sí, puede superar de otra manera. Pero cuando hay un ámbito familiar adecuado, la función parental, ya te digo, la función parental ya puede ser por los padres o por algún familiar o alguien con el que haya creado un vínculo afectivo, ¿no? Pero claro. esta función parental es muy importante. Entonces, la función parental se basa en 3 vertientes diferentes que te comentaba antes. La función nutriente, ¿no? Que es la básica, ¿no? Proporcionar las condiciones para la vida, ¿no? Y el crecimiento del menor. Después está la función socializadora, que es considerar a los padres pues como fuente del desarrollo del autoconcepto, ¿no? De la identidad del menor, ¿no? Entonces, decir, vale, vamos a fomentar una autoestima correcta, una introspección, un concepto de sí mismo. Entonces, una frase muy buena que resume esto es lo que una madre o padre piensa, ¿no? Siente o hace respecto al menor tiene un gran impacto en cómo el niño pues se visualiza a sí mismo, ¿no? Si tu padre o tu madre te está repitiendo cada 2 por 3 eres un cazurro, no sabes hacer las cosas,
eso lo interiorizas y al final te repercute en tu vida cotidiana, ¿no? Es decir, bueno, pues cualquier cosa que haga voy a ir con pies de plomo porque sé que yo soy un cazurro y no sé hacer las cosas. Entonces, esa función socializadora de decir a los padres, vale, vamos a formar una buena autoestima, una buena introspección, un buen concepto de sí mismo, entonces vamos a tener cuidado con lo que decimos, hacemos o pensamos acerca de nuestro hijo o hija, es muy importante también. Y por último, la función educadora, ¿no? Que es, aparte de tener el ámbito educativo, que también tiene su influencia ahí, de contribuir con una educación que permita la construcción pues, de un bienestar común, con un afecto, con un apoyo, con una comunicación buena y lo que comentábamos antes, con una buena inteligencia emocional, una educación emocional, desarrollan también esta resiliencia. Entonces vemos eso, ¿no? Que sí, que puede no estar las tres presentes o puede haber un ámbito educativo más flojo, pero se puede contrarrestar con el ámbito familiar y el propio. Pero sí que es interesante que estas tres se fomenten de la manera adecuada para la construcción de lo que denominamos resiliencia, ¿no? Claro, después de todo, yo a veces, bueno, tienes más trato con los padres y tal, pero yo he tenido también padres en terapia y muchas veces les digo, tú lo que quiere cualquier padre o madre es que el niño sea apañado, ¿no? Que sea capaz de resolver problemas y confíe en sus recursos y sea capaz de establecer relaciones con otras personas, ¿no? Entonces, si tú, lo que comentas, si tú le estás diciendo al niño comentarios muy críticos, todo eso lo interioriza, ¿no? Y Claro. va por la vida pensando que es un inútil, es idiota y ya ni siquiera hace algo porque piensa que le va a salir mal, ¿no? De hecho, la vez pasada hablamos con Irene Sierra y también lo mismo, ¿no? Tener interiorizado un discurso hipercrítico es terrible, ¿no? Este perfeccionamiento porque no empiezas nada, porque dices, haces algo y como sale mal, según tu propio criterio, que eres súper exigente, pues ya abandonado total, ¿no? Y realmente no llegas a refinar ninguna habilidad, ¿no? Y muchas cosas las tiras por tierra aunque sean lo suficientemente buenas, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces es muy importante eso, ¿no? El proporcionar los recursos, las herramientas necesarias para pues que el niño se pueda, pues tenga un buen afecto, una buena comunicación, una buena educación emocional y que sea capaz de hacer muchas cosas que si realmente no llevamos a cabo esa función parental, difícilmente sea capaz de hacerlo. Claro, y también lo que comentabas, ¿no? El padre o madre es la primera figura con la que te apegas, ¿no? Y si tu Exacto. primera figura es hostil, te quedas con una sensación de que el mundo y los demás son, Sí, bueno, no quiero decir palabrotas, ¿no? Pero realmente es como se piensa, ¿no? Que son muy hostiles, ¿no? sí, Y es sí. algo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, al final Evidentemente que un niño... Sí, dime. nada, lo que decía es que al final sería un factor de riesgo, ¿no? Tener unos padres que realmente no te apoyan, sino que te minan la moral o que no facilitan la comunicación o las funciones parentales pues las hacen de aquella manera. Pues realmente eso es un factor de riesgo que probablemente entorpezca la aparición de la resiliencia, ¿no? Entonces hay que ir con mucho ojo con eso y, y cumplir las funciones parentales desde el principio, ¿no? Desde que nace el menor para ir poco a poco pues creciendo en ese sentido. Claro, es importante. De hecho, además, bueno, una de las cosas, yo no quiero tampoco que la gente que nos escuche mitifique un poco lo que es la paternidad o la maternidad, ¿no? Porque de hecho ningún padre ni ningún madre son perfectos, ¿no? Y metes la pata, ¿no? Y, y muchas veces no hacerlo perfecto tampoco, sino hacerlo que no lo maltrates, vamos. Yo creo que con eso es suficiente y que el niño sepa apañarse, ¿no? No hace falta hacerlo perfecto. Uh-huh. Y que muchas veces, me parece que ya me he ido ya, que bueno, lo que quieres de un niño, como comentabas, que sepa establecer relaciones, apañarse, tener confianza en sus habilidades y muchas veces es más importante incluso el entorno de colegio y las amistades, ¿no? Y de hecho, además tú lo sabes, ¿no? Que trabajas con adolescentes y los Uh-huh. adolescentes no tienen de referente a sus padres, ¿no? Sí, lo que sus modelos son los coleguitas. Sí, 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 los Claro, referentes en la adolescencia cambian mucho y ya no son los padres, sino el amigo tal o el amigo cual, sí, sí. Entonces hay que ir mucho y con mucho ojo con eso. Pues al final es lo que sí, decimos, ¿no? Nosotros durante 8 horas haciendo consulta, oye, todo va genial, pero estar 24 horas con tu hijo o hija conviviendo,
es otro mundo. Entonces, claro, las cosas cambian. No somos perfectos ni somos como somos en la consulta. Entonces, las cosas varían, no podemos hacerlo todo tan bien y es normal que alguna deficiencia o alguna cosa aparezca por ahí. Pero es eso, al final se contrarresta con el apoyo que le damos, la comunicación o la educación. Claro, de hecho hay una cosa que también es importante, ¿no? Para el nivel de recursos, que es el barrio donde te creces, ¿no? Y la escuela, bueno, lo has comentado, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Sí. Un barrio los barrios y la escuela te dan unas oportunidades que no te dan otros barrios y otras escuelas, ¿no? Exacto. Y a veces, en algunos casos, hasta más importante que tener unos padres amorosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, Pero bueno, esto es muy discutible. Al final es lo que te comentaba antes, que las funciones protectoras tienen los factores protectores, perdón, tienen una función doble, ¿no? La primera es promover la resiliencia y la segunda es una función de prevención de estos factores de riesgo que pueden aparecer. Entonces, si estás en una buena comunidad o en un buen entorno, no solo estamos promoviendo que aparezca la resiliencia, sino que estamos evitando un factor de riesgo que sería pues convivir con una infancia difícil, con una convivencia familiar difícil o vecinal o lo que sea. Entonces, esta doble vertiente es muy positiva, porque no solo promovemos, sino que evitamos o hacemos una función de prevención acerca de estos factores de riesgo. Claro, es importante, ¿no? Uh-huh. Vale, sí, porque además, bueno, también hay una cosa importante de todo esto en nuestro trabajo que quiero remarcar, que todo esto son aprendizajes, ¿no? Y eso es lo que utilizamos en la terapia, ¿no? Sustituir, entre comillas, estos viejos aprendizajes por uno nuevo, ¿no? De hecho, Sí. muchas veces, para la gente que no haya hecho psicoterapia, lo que hacemos es fomentar experiencias positivas, ¿no? Si una persona ha tenido mala suerte con las demás, con otras personas y ha tenido relaciones que han sido muy hostiles y que las han agredido, pues buscar movilizar recursos para que la propia persona pueda encontrar amistades y conocidos con los que disfrute esas relaciones y a partir de ahí que esa nueva experiencia sustituye la vieja, ¿no? El viejo recuerdo, ¿no? Eso es súper importante y vas trabajando un poquito sobre la marcha, ¿no? Diciendo, bueno, a ver qué pasa aquí, que con esta relación, qué es lo que no funciona. Ah, pues me da miedo de decir que no. Ah, pues vamos a ver por qué te da miedo decir que no. Ir poquito a poquito, pero siempre es un trabajo muy importante el de psicoterapeuta, de establecer una buena relación y a partir de ahí animar a que establezca otras relaciones fuera y que vayan sustituyendo y las que tiene que no pueden no funcionar bien. Sí, aparte de sustituir unas experiencias más positivas, también a encontrar la habilidad, ¿no? Para encontrar el significado de esas experiencias que son más adversas o más negativas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esa es una habilidad difícil, ¿no? De llegar a desarrollar, de decir, bueno, me ha pasado esto negativo, pero de ello aprendo, me hago más fuerte y sigo adelante. Es complicado. Es complicado, sí. Además, también lo hemos hablado muchas veces en directo, ¿no? De gente que necesita darle algún tipo de salida, ¿no? Sentido a lo que le ha pasado. O sea, muy humana. No solo buscar el sentido de por qué pasó, sobre todo para que no vuelva a pasar, ¿no? Eso es cuestión de supervivencia, claro y duramente, ¿no? Sino hacer algo con ello, ¿no? Y a veces, pues pueden estar ahí en movimientos sociales o en ONGs y tal, y también es importante, ¿no? Por ejemplo, hace unos directos teníamos a Jorge, que él había sufrido bullying y él tiene está haciendo acciones, visibilizando problemas, dando charlas y tal, y también esto es importante, ¿no? Darle un sentido a la experiencia, al trauma, lo que te ha pasado, para poder advertir y aprovechar esa vivencia que ha tenido, que ha sido pues adversa o traumática, por así decirlo, y darle fruto con ayudando a los demás a partir de ella. Pues es un punto bastante importante y que requiere de una introspección y de una cierta conciencia de que, bueno, existe un problema, pero puedo sacar fruto de ello. Claro, es cierto. Bueno, introspección que muchas veces se usa la de psicoterapeuta hasta que vas potenciando la de cliente barra paciente y digo, ya no te necesito. Ya puedo tirar con las vías. O sea, que no os asustéis porque es algo que se aprende también a tener un poco de introspección. Que de hecho, además, no lo hemos comentado de pasada, lo que es el trabajo con pensamientos y emociones, ¿no? Que esto es bastante habitual, ¿no? Trabajar con el tema de autorregistros, lo que es el diálogo en terapia y trabajamos muchísimo con esto, ¿no? De entender
de dónde sale este vaivén emocional que sufren las personas, ¿no? Porque sobre todo con lo que es la ansiedad y tal, a veces es una sensación tan difusa y hacemos tantas cosas a lo largo del día que llegamos a casa hechos polvo y de repente nos sube, estamos en la cama ya, que son las 10 de la noche y de repente hace la ansiedad, ¡pua! Y hasta te pones colorado y todo, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué viene toda la ansiedad? Pues es un problema frecuente y es algo que también te ayuda a la gente a investigar qué está pasando y cuáles son los gatillazos, ¿no? De todo esto. La verdad que los autorregistros van muy bien para bajar todo eso que tenemos en la mente, ¿no? Y plasmarlo en un papel y ponerle el nombre y decir, vale, me ha pasado esto y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, los pensamientos y las emociones son un mundo muy extenso, ¿no? Podríamos hacer otros 3 directos si hiciera falta, porque, claro, los pensamientos pueden ser pues, distorsionados también a partir de la información, captar un mensaje distorsionado y hacer un pensamiento distorsionado de ello y que tengamos una emoción pues de tristeza, de miedo, o sea, es difícil, ¿no? Encontrar el punto de vamos a cortar el ciclo vicioso este del pensamiento distorsionado y vamos a ponerle solución. Entonces el autorregistro también va muy bien para eso, ¿no? Para que también plasmen y digan, ostras, pues mira, en esto estaba equivocado, puedo hacer esto alternativo y a ver la solución que le damos y a ver si funciona, ¿no? Sí, sí, a veces hasta nosotros mismos proponemos, digo, prueba esto, a ver qué tal te va, ¿no? Sí. Y luego escoges tú lo que te va bien para tu vida y lo que te dé mejores resultados, ¿no? Y es curioso que menciones esto de las emociones y tal, porque a mí una cosa que me hace mucha gracia de los psicólogos infantiles y tal, Sí. que es el tema de hacerle dibujos a los niños y jugar con Playmobil y cosas así, que siempre me ha fascinado bastante, ¿no? Yo que soy más clásico, ¿no? Y hasta hace poco no lo entendía, digo, pero ¿qué haces? Estás haciendo el tonto, ¿no? Pero luego tiene mucho sentido, ¿no? Porque es una manera de expresar lo que les pasa al día a día, ¿no? Va por ahí, ¿verdad? Tenemos que tener, claro, al final lo que te funciona con un niño no te funciona con otro, ¿no? Es lo bonito también de nuestra profesión, que te tienes que ir reinventando también y ir buscando formas alternativas de ver qué le está pasando, de ver qué emociones está sintiendo y una de ellas es el dibujo, ¿no? Mediante, ya te digo, hay un montón de libros que hacen referencia a las emociones, que tienen un montón también de recursos para utilizar acerca de ellas y que realmente mediante el juego, mediante el dibujo, ellos no lo ven como algo de pregunta directa, de decir, bueno, ¿qué te está pasando? Sino que ven una forma didáctica de decirte, pues, qué le está ocurriendo en ese momento. Entonces, es un recurso bastante útil en ese aspecto. Ya te digo, hay niños que les funciona muy bien y el hecho de dibujar y otros que te miran diciendo, pero ¿por qué me haces hacer esto? O sea, yo esto no va conmigo. Entonces, es también adaptarse, ¿no? A la capacidad de adaptación a cada paciente. Sí, evidentemente con los adultos igual, hay gente que otras cosas no les gusta, ¿no? Entonces Sí. tienes que adaptarle a lo que él más o menos te le da bien, ¿no? De hecho, siempre lo decimos, ¿no? Es mejor fomentar, que tiene que ver con la resiliencia, fomentar los puntos fuertes de la persona que intentar ahí encajar algo que no va con nada de la persona, ¿no? Sí, sí, sí. A no ser que lo necesite mucho, que entonces ya está la excepción, ¿no? Pero sí, es súper interesante. Y ahora aquí me comentan, hay una pregunta sobre registros de pensamiento alimentario. Bueno, la ansiedad es un detonante de comer muchas veces, además de comer comida ahí muy grasa, muy energética, ahí patatas fritas, chocolate y todo esto, ¿no? Entonces muchas veces cuando haces el autorregistro y ves los picos de ansiedad, pues coinciden casi perfectamente con estar ahí comiendo las patatitas y todo esto. Sí, sí, sí. Hay una frase que define muy bien la ansiedad, que es que las personas le ponen un plato de macarrones y la gente, pues que padece de ansiedad, está pensando que se le va a acabar el plato antes de comérselo. O sea, es un pensamiento hacia el futuro constante, ¿no? De decir, bueno, no disfrutas de la comida, sino que ya estás pensando que se te va a acabar. Entonces es curioso, sí. Además se come de manera muy impulsiva. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, con todo el cachondeo llevamos aquí casi una horita. Bueno, había una cosa que tenía apuntada y quería preguntarte. Sí. Bueno, quería comentar, ¿no? Que es también el hecho de fomentar la empatía, ¿no? Que yo creo que también es una habilidad que es importante, ¿no? La resiliencia, comprender por qué los demás, sobre todo en el caso de los traumas, comprender por qué los demás se han comportado
cómo se han comportado con nosotros, ¿no? Sobre todo cuando son figuras cercanas, familiares, y por qué ha sido tan mal padre o por qué, o incluso por qué ha abusado de mí, ¿no? Tener siempre se busca una explicación y y la compresión que saques te marca mucho, ¿no? Y a Exacto, veces, sí. muchas veces los padres, conforme vas trabajando en este tema, pues te das cuenta de que, bueno, que a lo mejor no sabían hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y eso a veces Ujú. pasa, ¿no? Y es bastante difícil de También tiene aceptar. mucho que ver con eso que comentamos de la autoestima, de la capacidad, ¿no? De llegar a entender de dónde puedo cambiar, dónde no puedo cambiar, qué puedo hacer respecto a ello, ¿no? Entonces, la Claro. empatía es parte importante de este proceso. Tiene que ver con la autoestima, con la introspección propia y decir, bueno, hay cosas que puedo cambiar, sí, y otras que realmente han sucedido así y por mucho que intente cambiarlas o por mucho que no se podrán cambiar. Entonces, es un paso, es difícil llegar a saber distinguir, ¿no? Estas dos vertientes, pero una vez logras llegar a entender que el problema no eras tú, sino que quizá pues había una mala educación detrás o cosas que no puedes cambiar, también hace que el cargo de conciencia baje, ¿no? Por así decirlo. Y tanto, sí, porque además eso que comentas es súper frecuente, ¿no? Que muchas veces buscamos la responsabilidad y a veces esta búsqueda, de alguna manera, tan tortuosa muchas veces, acaba en uno mismo. Es decir, bueno, pues yo tengo culpa de lo que me ha pasado, ¿no? Cuando realmente no es objetivo ni es cierto, ¿no? Le pasa mucho, por ejemplo, a las mujeres maltratadas, ¿no? O niños maltratados, ¿no? Es decir, bueno, porque a lo mejor he provocado que me pegue una bofetada. Y yo, ¿pero cómo puede alguien provocar que te pegue, ¿no? O sea, efectivamente, ¿cómo es posible, ¿no? Sí, por llegar a justificar cualquier acto, pues llegamos a conclusiones que muchas veces son erróneas, ¿no? Y al final hay cosas que no le podemos dar otra explicación que como realmente son, ¿no? Pues al final, si tenías un padre maltratador, una madre maltratadora, pues ha sido así la circunstancia y por mucho que justifiques que tú tenías parte de culpa, realmente no es así, ¿no? Claro, evidentemente. Pero bueno, una cosa, hay mucha gente que se siente así y eso lo tenemos que trabajar mucho. Sí, 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 Eso es sí. importante. Creo que hemos completado aquí todo lo que teníamos que hablar. Yo Bueno, diría que sí. A ver. sí, ¿no? ¿Verdad? Eh, bueno, tenía una pregunta aquí que nos la, pero bueno, que era cómo empeorar la resiliencia. Que era una pregunta ahí como pícara. Yo, ¿cómo podemos ser darnos Una pregunta esa, ¿eh? Es, ostras, puedes fomentar la ciencia, pero la puedes empeorar realmente. Al final, Sí, sí, es lo que comentamos de los factores de protección, ¿no? Que tienen la doble función esta de que, bueno, te fomentan o promueven la resiliencia y por otra parte también tienen la función de prevención de decir, bueno, vamos a evitar que aparezcan factores de riesgo. Entonces, ¿cómo podemos empeorar, entre comillas, ¿no? La resiliencia? Pues quitando factores de protección. Entonces, si realmente no tenemos un ámbito educativo bueno, un ámbito familiar bueno, vamos a empeorarla o mejor, más que empeorarla, vamos a entorpecer, ¿no? Su aparición, ¿no? Porque realmente si quitamos estos factores de protección, estos pilares, aparecerán unos factores de riesgo que realmente nos van a dificultar que podamos superar la situación adversa con los recursos, herramientas que tenemos. claro. Está muy bien además lo que comentas, que parte de las cosas que se pueden hacer para fomentar la resiliencia son ambientales, ¿no? El entorno de la escuela, los padres, son cosas que nadie escoge haber nacido en una familia rica, pobre, afectuosa, y el colegio te lo escogen los padres también, ¿no? Y Exacto. lo mismo el barrio. Sí, pero al final es importante también, habrá gente que dirá, ostras, pues yo mira, una ha tenido en el ámbito educativo no he tenido suerte y en el ámbito familiar tampoco. Pero tampoco es para decir, ostras, pues mira, ya no poder desarrollar la resiliencia porque también tiene mucha importancia los pilares que comentábamos anteriormente. El propio hecho de tener un buen vínculo afectivo, aunque sea con otra persona que no sea ni del ámbito familiar o educativo, esto muchas veces nos va a hacer superar situaciones adversas que creíamos que no podíamos superar. Entonces es importante porque hay un estudio bueno, es un estudio también de hace tiempo, ¿no? Que hablaba de que hicieron un estudio acerca de de los niños de una población de una isla de Hawái, ¿no? Entonces compararon niños que habían tenido una buena educación y un buen entorno familiar con otros niños que realmente habían pues sufrido unos factores de riesgo como podían ser una vivencia familiar
no adecuada, ¿no? Entonces, ellos creían que, claro, los niños que habían tenido una buena educación, todo es perfecto, y después los niños que habían tenido una mala, iban a salir todos delincuentes, con problemas sociales, y al final vieron que no, ¿no? Porque este segundo grupo, casi la mitad no tenía ni enfermedades físicas ni mentales, ni recurría a la delincuencia, ni tenía problemas sociales, sino que, pues, gracias a que tenían un vínculo afectivo seguro de afecto y apoyo, ¿no? Con alguna persona comprensiva, cariñosa y solidaria durante su infancia, han podido en la adultez pues, ser personas totalmente competentes, seguras de sí mismas y con vínculos estables de afecto. Entonces, sí, puede entorpecer no tener ciertos factores de protección, pero ojo, que tampoco nos va a decir eso que no podamos desarrollar la resiliencia, ¿sí? Entonces, es jugar también con esas dos bazas, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, no nos vamos a poner en el peor caso de que no tengas ningún factor de protección y ya no vayas a poder ser resiliente, ni que teniendo todos puedas serlo. Entonces, hay que fomentarla realmente. De hecho, también hay un estudio también muy interesante que es muy parecido a lo que comentas, también con supervivientes de campos de concentración, en este caso niños, seguramente habrás escuchado, de niños que, bueno, que los metieron en un orfanato después de ese campo de concentración y que no querían, eran completamente hostiles con los adultos, ¿no? No querían que se acercaran, les tiraban cosas, lo que tuvieran a mano, les arañaban de todo, es que eran como bestias salvajes con los adultos. Pero en cambio con ellos eran muy afectuosos y hacían mucho grupo, ¿no? Y es Exacto. curioso porque se hicieron seguimiento a lo largo de los años y se dieron cuenta de que este hecho que habían tenido los niños de cuidarse los unos a los otros había sido un factor de protección y eran adultos perfectamente funcionales y que tenían bienestar porque eran capaces de establecer relaciones muy buenas con sus pares, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante En curioso. situaciones estas que hablamos extremas, ¿no? De un campo de concentración o cualquier situación así muy adversa, el tener un pilar, aunque sea un pilar fundamental de la resiliencia, puede hacer que seamos capaces de superar esta situación adversa, ya sea vínculo afectivo o autoestima o el centro de control interno, cualquiera de ellas. Entonces, obviamente, motivos para vivir es súper importante, ¿no? Porque sin ella mal iríamos, pero el tener otros pilares de la resiliencia que ante unos factores de riesgo muy grandes pueden hacer que superemos esta situación en principio adversa, ¿no? Vale. Pues ahora, Daniel, creo que ya hemos terminado completamente. ¿Hay Yo creo que sí. alguna, sí, alguna pregunta por aquí que queráis hacernos? ¿Hay alguna de la diferencia entre responsabilidad y culpa? Bueno, ¿quieres responderla tú, Daniel? ¿La respondo yo? Sí, empieza tú y si veo algún detalle que te falte, te lo comento. Vale. Bueno, básicamente es el paso de lo que es pensamiento y emoción a acción, ¿no? La responsabilidad es coger y darle alguna salida. Se ha cortado, no tengo ni idea de por qué ha pasado, pero ni idea. Que además tenía las manos fuera del teléfono, o sea, no sé. No tengo ni idea de qué ha pasado. Bueno, se ha ido la persona que me había preguntado eso, pero bueno, eh, como la conozco, ya lo diré en privado también, pero bueno, lo que estaba diciendo, la, la diferencia es un poco lo de darle salida a la culpa, ¿no? A hacer acciones de reparación o de disculpa, pues son cosas concretas, ¿no? Si viene a la persona que esté, o si no está, que a veces suele pasar, ¿no? Y ya es tarde, pues a la comunidad o como creas conveniente. Es un poco la diferencia. Pero bueno, ya se ha ido la persona aquí. Sí, sí, ha sido un corte y en el momento justo, ¿eh? Un momento justo, no sé ahora si esperamos unos minutos y ahora se vendrá toda la gente de golpe y preguntas y no se quede nadie. Es una lástima. Bueno, luego con la magia del ordenador podré cortarlo y a lo mejor hasta nos a funcionar. Ahí, ¿no? Y parece que no ha pasado nada, ¿no? Ahora aparte no ha pasado nada. Ahí nos apañamos, sí, sí. Sí, sí. Está muy bien. Y bueno, también hay una cosa que creo que es importante, es que al final es posible volver a tener una vida con bienestar y normalidad después del trauma. Se pueden hacer
muchas exacto. cosas, pero Sí. cuesta tiempo, porque lo que se busca muchas veces es, bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? Volver a tener el timón de tu propia vida, pasar Ujú. de revivir los acontecimientos a simplemente recordarlos sin esa carga, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Claro, vivimos en una sociedad, ¿no? Que lo tenemos todo al instante, ¿no? Y el hecho de que lleve un tiempo el superar una situación adversa o recuperarse y seguir con la vida que llevábamos antes, nos cuesta un poco, ¿no? Y somos un poco impacientes y decir, bueno, pero yo quiero ya, ¿no? Y es un proceso que lleva un cierto tiempo. Sí, sí. Además, muchas veces no es solamente tiempo, sino también hacer cosas, ¿no? Es Sí, una mezcla de, los dos, de las dos cosas. sí, Tiempo por sí solo a veces no es suficiente. sí. Ostras, qué mal me sabe ahora que se ha cortado así. Bueno, no lo he provocado yo. Ay, bueno, pues algo que añadir, Daniel, o lo dejamos aquí, ¿qué te parece? Nada, yo creo que hemos tocado, no sé qué piensas tú, pero yo creo que hemos tocado bastante bien el tema de la resiliencia. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y nada, cualquier duda, pregunta también me pueden escribir por Instagram o cualquier cosa. O sea, por esa parte, ningún problema. Vale, Daniel tiene un Instagram muy chulo que os recomiendo ver, que es Psicosalvat. También tiene una página web que la podré, no recuerdo la dirección de la página web, pero es muy chula también. ¿Cuál era, Daniel? Nada, están en el propio perfil de Instagram, sale la web. Le das al link que aparece y entonces te redirige a la página web. Aquí ahí podéis encontrar también pues todo, ¿no? De dónde estoy trabajando, si queréis reservar una sesión o realizarme cualquier pregunta, estoy totalmente disponible. Genial. Bueno, pues lo mismo para mí. Como esto está en mi canal, me conoceréis pues podéis contactarme y preguntarme lo que queráis, reservar una visita. Tengo abierto, a pesar del COVID, por las tardes. Y para aquellas personas que no quieran salir de casa y tal, hago visita a domicilio en la zona metropolitana de Barcelona, en la capital, y también por teléfono, bueno, por Skype más bien. Bueno, aquí estamos los dos disponibles para lo que Y necesitéis. adaptándonos a la situación, ¿no? A Sí, la época que vivimos y también superando esta situación adversa, ¿no? sí, nosotros también lo pasamos mal. Somos humanos también, ¿eh? Nos da miedo ponernos enfermos y estas cosas, no os vayáis a pensar. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, gracias a todos los que habéis venido. Y bueno, pues hasta la próxima, que espero que haya. Un placer compartir esta horita contigo, José Luis, y a ver si en un futuro podemos hacer otro directo de otro tema. Yo encantadísimo. Muchas gracias. A ti, hasta otra. Adiós.